Bienvenidos a nuestra serie de eventos de ¿Y cómo se hace en Spotfire? Hoy vamos a hablar de caracterización. Muchas veces durante ejercicios de ingeniería es necesario caracterizar datos. Lecturas de sensores, por ejemplo, donde trabajar con datos limpios y confiables es clave en el proceso de toma de decisiones. Pensemos, por ejemplo, en un escenario donde estamos recibiendo información de diferentes sensores de corriente. Cada uno de estos sensores está representando un electrodoméstico, por ejemplo una nevera, y estas neveras están localizadas en diferentes casas alrededor de una ciudad. Estos datos pueden venir de diferentes fuentes, incluyendo diferentes formatos. Entonces la primera parte es la adquisición de datos en Spotfire. Sabemos que Spotfire puede recibir datos que vienen de todas estas fuentes, la nube, Internet de las cosas, o que viene en una base de datos que es estructurada como una SQL o una Oracle. O pues también podemos incluir un archivo de Excel o de Access o de texto. Entonces el primer paso es cargar los datos en Spotfire, adicionar una tabla. Si viene de Excel, pues voy y me ubico en mi archivo de Excel, por ejemplo, y simplemente la cargo. Apenas cargue la tabla, puedo hacerle una visualización preliminar, puedo ver si tengo todas las columnas que quería ver, si tengo todas las filas que quería, si los datos están viéndose de la manera como yo esperaba. Si necesito cargar más tablas, simplemente repito el procedimiento y puede ser otro Excel o puede ser una conexión a una base de datos, a un Oracle, a un SQL, a un SAP HANA, BW, Salesforce, en fin, muchos conectores directos que tiene Spotfire. Ahora, el segundo paso es empezar a explorar los datos de una manera preliminar, como preguntas básicas. En este caso nos están diciendo que tenemos medidas que vienen de diferentes sensores ubicados en neveras. Las neveras hacen parte de casas que están ubicadas geográficamente en diferentes áreas de una ciudad. Por lo consiguiente tienen una correlación con un estrato en esa área de esa ciudad. Y también tenemos diferentes marcas de nevera que también es importante mencionar. Entonces, digamos, el primer paso es cargar los datos. Si los datos vienen de un Excel o algo así, los cargamos y visualizamos la tabla que cargamos. En este caso vemos que tenemos columnas como el día, donde nos está mostrando la diferente fecha en la que se tomaron los datos, el valor de la corriente en amperios, tenemos diferentes casas a las que se les tomaron esos datos que pertenecían a diferentes estratos y a diferentes localidades de una ciudad, y tenemos más información adicional que vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero digamos, lo primero es, utilizando el escenario que ya conocemos, vamos a responder las preguntas básicas en ese escenario, que son, por ejemplo, cuántas casas fueron estudiadas, de qué estratos, cuánto tiempo duró el estudio. Estas son las preguntas básicas con las que debemos comenzar. Para eso podemos empezar a explorar nuestros datos con una barra, por ejemplo. Primer paso, garantizar que estamos trabajando con la tabla de datos que necesitamos. En este caso se llama datos. Y las preguntas son, por ejemplo, ¿cuántas casas fueron estudiadas? Podemos cambiar el eje X para que nos muestre cuántas casas fueron estudiadas. En este caso estamos contando la cantidad de filas que tenemos en cada una de las casas, lo que se puede interpretar como la cantidad de lecturas, cantidad de medidas, cantidad de entradas que tenemos de cada sensor que pertenece a cada una de estas casas. Ahora, ¿de qué estratos? Vamos a empezar a investigar de qué estratos. Por eso podemos, por ejemplo, crear una tabla donde una vez más garantizamos que estamos trabajando con la que es. Y en lugar del día acá, veamos por ejemplo qué estratos tenemos en este experimento. Aquí tenemos estratos 3 y 4 que pertenecen a estas casas, de la A a la H, tenemos 8 casas. Y en este caso, en lugar de suma de corriente, veamos un promedio. Entonces, en lugar de utilizar la suma como agregación, podemos agregar de cualquier otra manera estadísticamente. Utilicemos, por ejemplo, un promedio para ver cuál fue el promedio de lectura entre estratos 3 y 4 para cada una de las casas. Y podemos seguir adicionando categorías. Por ejemplo, si además de ver el estrato
queremos ver la diferencia entre las marcas de la nevera, podemos adicionar eso como una columna más y vemos la marca de la nevera y así ya vemos entonces que tenemos, por ejemplo, removemos esto un instante, tenemos marcas X, Y, Z y tenemos dos estratos, tenemos 8 casas, entonces empezamos a responder preguntas básicas. ¿Cuántas casas fueron estudiadas? 8. ¿De qué estratos? 2. Tenemos el estrato 3 y el estrato 4. ¿Cuánto tiempo duró el estudio? Podemos colorear, por ejemplo, por una fecha. En este caso, si le adicionamos el día en que esto fue adquirido, esta lectura, podemos ver que tenemos 3 días de datos y en que en cada día se recibieron la misma cantidad de datos, 8.640 lecturas por día. Y vemos que fue lo mismo para todas las casas. Ahora necesitamos saber cada cuánto el sensor tomó una muestra. Entonces hagamos como una visualización en detalle de cada uno de estos segmentos para entenderlo mejor. Aquí ya vemos, por ejemplo, que la casa A tiene una marca de nevera X y que estuvo tomando estas lecturas en 3 diferentes días. Y si hacemos una visualización en detalle de esta información, podemos adicionarle aquí una tabla y en esta tabla simplemente enfoquémonos en un par de columnas para responder las preguntas que nos hacen falta. Por ejemplo, la hora y la casa para tener un poquito de contexto. Entonces en este caso vemos que en la casa A, que es la que tenemos seleccionada acá, los datos se tomaron cada 10 segundos, es lo que parece indicar esta información. Si nos movemos al siguiente día, vemos que los datos también fueron tomados cada 10 segundos. El siguiente día, los datos también cada 10 segundos. Cambiamos de casa, otra casa, por ejemplo la casa F. Vemos que esta es la casa F y vemos que los datos también fueron tomados cada 10 segundos. Así que esto parece ser consistente y tenemos lecturas de sensores que pasaron cada 10 segundos, ¿ok? Entonces con esto ya tenemos como las preguntas básicas, tenemos 8 casas, estratos 3 y 4, duró 3 días el estudio y el sensor tomó una muestra cada 10 segundos y tenemos 3 marcas de neveras X, Y y Z. Ahora pasamos como a preguntas un poquito más avanzadas en cuanto a estos datos. Son soluciones típicas que en una universidad, por ejemplo, de ingeniería, los estudiantes tienden a escribir scripts para responder todas estas preguntas. Es importante tener esos conocimientos y saber hacerlo a nivel de script, pero también es importante saber que existen herramientas en el mercado que nos pueden ahorrar una cantidad de tiempo, darnos una información mucho más visual, mucho más rápida, tener el mismo resultado que tenemos en los scripts, pero poder tenerlo de una manera que sea más fácil de entender para una audiencia más general, no necesariamente ingenieros o no necesariamente con un nivel de conocimiento profundo en el área de programación. Aquí entonces tenemos preguntas como: ¿podemos visualizar estas casas geográficamente? Hablemos de eso y hablemos cómo Spotfire automáticamente reconoce direcciones o latitud y longitud y las puede transformar a un mapa. En este caso tenemos 2 mapas distintos. El primero es reconociendo los datos directamente de Spotfire, que teníamos una dirección. Esa dirección se transformó a latitud y a longitud. Y en este caso entonces lo que vamos a hacer es, vamos a adicionarle una capa que sea una capa de marcador utilizando esos datos de latitud y longitud que tenemos en nuestra tabla. Entonces al darle la latitud y la longitud vemos como automáticamente el mapa ahora me está mostrando que estas casas están ubicadas en la ciudad de Bogotá y ahí tenemos nuestras 8 casas. Podemos adicionarle a esto, si utilizamos el panel de datos y utilizamos nuestra tabla de datos, podemos ver las casas en el mapa. Si yo por ejemplo le digo coloréemelo por casa, podemos ver las diferentes casas y le puedo decir que no me dé un tamaño exclusivo, le puedo cambiar la forma con la que estoy mostrando estas casas y ahora mis casas van a ser estrellas y las puedo poner un poquito más grandes, aumentarles un poquito el tamaño y las puedo visualizar ahora en el mapa. La segunda pregunta es visualizar la distribución de la corriente por nevera
y lo que se conoce como un histograma de corriente. Podemos hacer esto por casa. La mejor manera de hacer esto es utilizar nuestro mapa para navegación. Esto nos está dando el contexto de dónde está ubicada la casa y puedo seleccionar la casa que quiero estudiar. Entonces en este caso selecciono una casa y vamos a hacer visualización en detalle para crear ese histograma. El histograma es simplemente una barra donde mi eje X va a ser una columna numérica, y vamos a cambiar este formato para poder visualizar ese. Vamos a cambiar entonces el eje X para que sea continuo. En este caso vamos a recibir la corriente. Automáticamente Spotfire nos está dando la opción para hacer el binning, que es la forma como estamos agrupando estas filas dentro de un rango. Y nos está contando, pues el row count es cuántas filas tenemos dentro de ese rango. Entonces aquí prácticamente podemos ver una distribución. Entonces si nos vamos a otra casa, vemos cómo tenemos aquí una primera distribución y tenemos aquí una segunda. O sea, estamos viendo una bimodalidad. Muy seguramente esa bimodalidad sea explicada por el estado de la nevera. Estábamos hablando que la nevera puede tener dos estados, nevera abierta o nevera cerrada. Y esperaríamos tener dos respuestas de corriente dependiendo del estado. Entonces, pues muy seguramente esta sea la explicación para esta bimodalidad. Ahora, en este tipo de resultados, lo primero que vamos a querer ver es la opción de visualizar esto matemáticamente, representar esto matemáticamente. Para eso entonces, si vamos a la opción de propiedades, vamos a poder adicionarle a este histograma un modelo que me represente matemáticamente lo que está pasando acá. Para eso entonces vamos a utilizar un polinomio, y ese polinomio, en este caso, podemos interactuar con diferentes grados, pero en este caso el grado 5 tiene la forma que quiero. Me está dando la primera distribución, la segunda distribución, me está mostrando la bimodalidad. Y ahora yo quiero ver la expresión matemática de ese polinomio. Entonces puedo decirle a Spotfire, muéstreme la expresión con los valores. Entonces tengo la expresión matemática y tengo cada uno de mis valores representados en esta expresión. Y tengo entonces la característica matemática de la bimodalidad que estoy viendo. Si cambio de casa, vemos cómo me cambia esa expresión matemática y vemos cómo me cambia un poquito el histograma que me está mostrando esa expresión matemática. ¿Ok? Ahora, el segundo punto es adicionar todo dato estadístico relacionado al consumo de corriente por nevera que considere pertinente en esta primera página. Muchas veces lo que además estamos buscando es tener como una relación donde podamos ver cuánto fue la corriente en un grupo determinado, por ejemplo, agrupado de tanto a tanto, cuál es la frecuencia y cuál es la frecuencia relativa. Para eso entonces podemos utilizar esta siguiente visualización, que es básicamente una cross table. Esta cross table es muy fácil de cambiarle los ejes y volverla exactamente lo que necesitamos. En este caso entonces vamos a agrupar esto por medio de la corriente. Entonces, primer paso, garantizar que estamos trabajando con la tabla que necesitamos. Segundo paso, vamos a agrupar esto por medio de la corriente, y así ya sabemos que tenemos diferentes grupos, digamos, que es lo que se conoce como el bind. Y podemos cambiar esa cantidad de grupos simplemente agrupándolo con esta opción que automáticamente se construyó apenas hicimos la selección de la columna corriente. Y ahora entonces, en lugar de esto, removemos todos los ejes y vamos a crear nuestra propia tabla. Lo primero que vamos a hacer es adicionarle esa frecuencia. Y esa frecuencia es tan simple como contar cuántas filas pertenecen a esa ventana. Entonces en este momento un simple row count nos va a generar esa frecuencia, cuántas filas de todos los datos que cargué tienen lecturas del sensor entre 0.6 y 0.8 amperios, y así sucesivamente. Ahora vamos a adicionarle una columna a esta tabla donde vamos a calcular la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa es una fórmula
Y para cuando vamos a necesitar una fórmula, aquí podemos utilizar una función. Entonces en este momento vamos a contar, vamos a multiplicar esto por 100 para tenerlo como frecuencia relativa y vamos a dividirlo por todos los datos, total de datos tomados, ¿cierto? Que en este momento... Entonces, aquí simplemente tenemos dos columnas. La primera están separadas por coma. La primera columna era simplemente cuénteme cuántas filas tengo y a eso llámelo frecuencia. Y la siguiente columna es una frecuencia relativa que necesita como entrada el total de datos tomados. Si no tienen la columna total datos tomados, eso es algo que fácilmente se puede solucionar insertando una columna calculada. Y esa columna va a poder ser cualquier expresión. En este momento voy a mostrar el total datos tomados, fue una columna calculada y es simplemente contar cuántos datos tomé en cada casa. Ese es mi total datos tomado. Y esta expresión puede ser cualquier expresión que se maneje utilizando cualquiera de las funciones que Spotfire tiene incluidas. Tiene muchísimas incluidas a nivel de texto, de lógica, de matemática, de estadística, en fin. Entonces esa es simplemente una expresión que se utilizó para tener un total datos tomados que lo estoy utilizando en mi frecuencia relativa. Bueno, entonces ya tenemos como toda la información que necesitábamos. Ahora de cada casa tengo la distribución, tengo el comportamiento matemático, tengo el polinomio y tengo la tabla que me da la frecuencia y la frecuencia relativa. Entonces simplemente es reorganizar y hacer que se vea bonito, mover cosas alrededor y podemos tener una página que se ve como esta, donde cada casa, tengo los estratos 3 y 4, en este momento estoy coloreando por estrato, y cada casa entonces me genera mi histograma, me da mi polinomio y me muestra mi corriente con mi frecuencia y mi frecuencia relativa. Y si cambio de casa, pues tengo otro histograma con otra tabla donde tengo frecuencia y frecuencia relativa. Ahora, como adición, esta otra tabla está ya incluyendo valores estadísticos, donde podemos decir, por ejemplo, el 10% de la distribución está en 0.86 o el 95% de la distribución está en un valor de 1.18 amperios. Y para llenar estos datos simplemente estamos utilizando de Spotfire la opción de poder calcular esas columnas con las operaciones que entrega Spotfire en la librería, con las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí el P10 es simplemente el 10% de esa distribución, pero aquí entonces, como vemos, esto se puede hacer automáticamente utilizando las funciones que tiene Spotfire, P10, P9, o si necesitan cualquier otro valor, pueden utilizar la función percentile, en donde simplemente es calcular ese percentile de la columna y darle el valor que necesiten. Y es aquí entonces que estamos haciendo el P10, P50, P90 y P95. Aquí simplemente estamos diciendo cómo queremos que la columna se llame y así podemos tener mucha información estadística respecto a nuestra distribución y adicionar, por ejemplo, una curva de probabilidad donde vemos exactamente los mismos resultados pero de una manera más visual y podemos ver que aquí el 10% de las casas está por debajo de un valor del 0.86 pero que un 95% está por debajo del 1.18 que viene por acá, donde aquí vemos que ya se vuelve esto más estable. Entonces aquí vemos la gráfica de probabilidad y podemos ver cada una de nuestras casas cómo se está comportando estadísticamente. Adicionalmente, Spotfire cuenta con un menú que nos permite hacer una analítica un poco más avanzada. Ya empezamos a hablar de agrupamientos, de clusterings, de modelos multivariables y de muchas otras opciones que tenemos en analítica avanzada. En este caso, por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿existe alguna diferencia estadística entre la corriente asumida por la nevera entre las casas, por ejemplo? ¿O hay alguna correlación con alguna otra variable, como con el estrato, la marca de la nevera? ¿O se pueden identificar los dos estados de medida, nevera abierta versus nevera cerrada? En este caso, entonces, por ejemplo, soluciones simples como un diagrama de cajas. Un diagrama de cajas es simplemente adicionar
ir a Spotfire, adicionar diagrama de cajas y responder las preguntas básicas que tenemos acá. Entonces lo que nos están preguntando al principio es, ¿existe alguna diferencia entre las casas? Entonces comenzamos aquí. Lo primero que tengo que hacer es verificar que estoy trabajando con la tabla que es. Darle por ejemplo la variable casas, ver las casas, y aquí inmediatamente ya estoy viendo la bimodalidad. Vemos que la mayoría de la distribución está aquí, los valores más cercanos al 1 y al 1.4, pero que también tengo una distribución en estos valores entre 3 y 3.8 más o menos. Y ahora entonces la pregunta siguiente sería, ¿existe alguna correlación entre las casas y los estratos, o entre una variable adicional como por ejemplo la marca de la nevera? Entonces, para responder este tipo de preguntas yo podría simplemente seleccionar y decir, ok, el estudio que yo voy a hacer va a incluir todos estos puntos. Voy a ubicarme primero en la bimodalidad y voy a estudiar estos puntos de la bimodalidad. Entonces vamos a crear, por ejemplo, otro diagrama de cajas. Y en ese diagrama de cajas vamos a tener en cuenta no solo la casa, sino también, por ejemplo, la marca de la nevera. Y vamos a tener en cuenta también, por ejemplo, el estrato. Entonces ahora, si yo reorganizo esto, podemos tener la marca de la nevera acá, podemos tener la casa de segundas, el estrato de terceras. Vemos que tenemos una diferencia clara acá. ¿Esto qué me está diciendo? Estamos hablando de la misma bimodalidad, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de cuando la nevera está abierta versus cuando la nevera está apagada. Entonces nos estamos enfocando en el estado inicial, que es nevera abierta. Y dentro de nevera abierta vemos que tenemos una distribución, y aquí tenemos un cambio, aquí tenemos algo que posiblemente sea diferente estadísticamente entre esta distribución y esta distribución. Podríamos comprobarlo corriendo un test, por ejemplo, como un test de comparación de círculos con un alfa del 0,05, lo que nos está indicando claramente que al este círculo no estar tocando ninguno de estos círculos, podemos decir que hay una diferencia estadística con un nivel de confiabilidad del 95%. Entonces aquí podemos decir que la marca de la nevera Z se está comportando de manera diferente a las otras marcas. Esa es una conclusión importante. Ahora, si nos enfocamos en la siguiente distribución, vemos también que tenemos ciertos cambios acá que pueden ser debidos a las marcas o que pueden ser debidos a los estratos, pero aquí tenemos todos los datos que necesitamos para hacer este tipo de conclusiones. Tenemos las casas, tenemos las marcas de las neveras, tenemos los estratos, donde la diferencia más clara es en esta parte, donde definitivamente esta marca de nevera está haciendo una diferencia versus todas las otras, y ahí podríamos analizar también el estrato y demás. Entonces digamos que aquí tenemos como el resumen de esa información, y aquí tenemos información adicional que podemos agregar utilizando las anotaciones en Spotfire. Entonces esta primera anotación nos puede resaltar que estamos identificando los dos estados de consumo, por ejemplo, nevera abierta, nevera cerrada, o motor encendido, motor apagado, o cualquier otra caracterización o variable que debemos adicionar en esa caracterización. Y aquí vemos otra nota que nos está diciendo que la diferencia en el consumo de corriente en estado pasivo, que es la nevera cerrada, correlaciona con la marca de la nevera. Entonces aquí vemos que hicimos el mismo test y vemos que los círculos no se están tocando entre sí, lo que quiere decir que hay una diferencia estadística entre la marca de la nevera. Y aquí tenemos otra opción también que nos está diciendo que la diferencia en el consumo de corriente en estado activo, que es cuando la nevera está abierta, también correlaciona con la marca de la nevera, y esa es una diferencia clave que tenemos acá, donde se ve estadísticamente que estas distribuciones son diferentes con un nivel de confiabilidad del 95%. Aquí ya entonces podríamos entrar a hacer preguntas un poquito más profundas en cuanto al análisis y empezar a mirar si existe alguna correlación entre los picos de corriente y las horas del día, por ejemplo. Existen diferentes formas de mostrar esta información. Esta simplemente es un diagrama de línea donde estoy viendo los diferentes valores de corriente y estoy viendo las horas del día, y estoy viendo que definitivamente sí hay agrupaciones en diferentes horas del día. Entonces, cuando correlacionamos esto con el contexto
de los datos y el cuándo se tomaron los datos y el qué estamos tratando de evaluar, podríamos ver si existe, por ejemplo, una correlación entre desayuno, almuerzo y comida versus nevera abierta y nevera cerrada, por ejemplo. Otra forma de verlo es con un diagrama de calor que está representado por este heat map, este icono. Y aquí vemos que definitivamente el color que es, por ejemplo, está representando mi promedio de corriente, vemos cómo correlacionan con una hora del día también. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos las horas del día en este eje, vemos que tenemos líneas rojas alrededor de entre las 7 y las 7 y media de la mañana, digamos. Aquí tenemos líneas rojas hacia el mediodía, 12, 1, 2, algo así. Y aquí tenemos una barra, también una ancho, que nos está mostrando que tenemos líneas rojas entre las 6 de la tarde y las 7, 7 y media, donde pues podemos ver que existe una correlación con las diferentes horas. Entonces si empezamos a mirarlo casa por casa, aquí simplemente estamos seleccionando las diferentes casas. En la casa A claramente tenemos estos 3 picos y esos 3 picos están correlacionando con una hora en el día, y aquí vemos la misma correlación. Este es la fecha 1, fecha 2, fecha 3, o día 1, día 2, día 3, y vemos que son más o menos consistentes. Y que más o menos son a la misma hora. Muchas casas tienen como esa cotidianidad, si trabajan a tal hora, desayunan a tal hora, comen a tal hora, a veces almuerzan, a veces no. Ese tipo de comportamiento se puede ver aquí, se puede ver la diferencia entre casa y casa, y se puede ver cómo a veces puede que almuercen más temprano o más tarde, pero es más o menos sobre la misma hora. Lo mismo que acá, por ejemplo, este señor este día no hizo comida, no comió en su casa o no abrió la nevera, y aquí vemos como este día sí, este día también. Ese tipo de insights, de información, podemos obtenerla simplemente al limpiar los datos, trabajar con los datos que son, y utilizar una herramienta como Spotfire para visualizar estos datos de muchas maneras diferentes. Ahora, adicionalmente, como Spotfire es una herramienta a la que se le pueden integrar tantas fuentes de información de manera tan sencilla, simplemente le adicionamos una capa al mapa que está mostrando un shapefile de los estratos de la ciudad, y estamos viendo cada una de las casas donde está ubicada, y aquí simplemente estamos utilizando esta visualización para navegar entre las casas. Y aquí estamos viendo que tenemos 2 estratos, estrato 3 y estrato 4. Entonces aquí tenemos la visión completa de qué casas pertenecen a qué estrato. Entonces tenemos aquí estrato 4 y aquí tenemos estrato 3. De las de estrato 4, por ejemplo, la casa F, podemos ver los picos de corriente, podemos correlacionar esto con diferentes horas del día, y podemos ver dónde en el mapa está ubicada. Entonces tenemos aquí la casa F, tenemos la casa F aquí, tenemos el estrato 4 aquí, y vemos que está dentro del estrato 4. Tenemos casas también entonces que están ubicadas en estrato 3, y podemos ver en qué estrato están ubicadas y dónde correlaciona eso geográficamente. Entonces, pues para concluir, Spotfire es una herramienta muy amigable que les permite hacer análisis de ingeniería, de caracterización, donde los datos pueden venir de cualquier información, de cualquier fuente, incluyendo datos de sensores que pueden estar mandando datos a la nube, como el Internet de las Cosas o algo por el estilo, pero que Spotfire va a ser capaz de interpretar esos datos y utilizarlos todos desde una herramienta central. Estamos hablando de que Spotfire prácticamente recibe la información de todas estas fuentes, se vuelve la herramienta central, y de ahí en adelante entonces permite hacer la parte de matemática avanzada para tener soluciones como el diagrama, como la frecuencia, como lo que estamos haciendo de histogramas, el polinomio de nivel 5, estamos hablando de la parte estadística, estamos hablando de frecuencia relativa, todo lo que usualmente requiere un código en MATLAB, por ejemplo, que nos entregue este tipo de resultados, o si alguien es muy bueno en Excel también puede crear este tipo de fórmulas. Lo que pasa es que al mantener
todos estos datos en una sola fuente que maneje Big Data o que maneje grandes cantidades de información, el análisis se hace mucho más rápido, en lugar de tener que esperar a que se abra el archivo y poder hacer la parte matemática. Aquí, como vemos, es muy rápido, responde muy rápido, y estamos hablando de más de 203.000 récords en este caso. Pero estamos hablando también de una arquitectura que soporta millones y millones de filas y que está lista para recibir información de fuentes de Big Data también, como Hadoop o utilizando un Spark o algo por el estilo, y simplemente vincularlo a las tablas y hacer parte del análisis. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de dejarnos sus dudas y comentarios, y sobre todo de practicar lo que aprendimos descargando nuestra versión gratuita en spotfire.tibco.com/es para nuestra versión en español. Gracias y hasta la próxima.